Ok. Ya que analizamos el concepto de fase, vamos a analizar los cambios energéticos que ocurren cuando un material puro cambia de una fase a otra. De inicio, recordamos que en la primera ley de la termodinámica nosotros analizamos el concepto de calor. Calor no es más que energía que se transfiere, esto mediante un cambio de temperatura o un cambio de fase. El calor se puede dividir en dos tipos de calor: calor sensible y calor latente. El calor sensible es la cantidad de calor que se manifiesta cuando hay cambio de temperatura en un sistema, pero sin cambio de fase. Por ejemplo, cuando nosotros calentamos agua hasta que, bueno, sin cambio de fase, cuando calentamos agua, por ejemplo, de temperatura ambiente a 60 grados centígrados, es calor sensible. Se le llama calor latente a aquel calor que se manifiesta en un sistema donde sí hay cambio de fase. Esto se realiza a temperatura constante. Todos los cambios de fase se realizan a temperatura constante y puede generar cambios de estado físico. Vamos a ver este pequeño diagrama para analizar los cambios de fase. Por ejemplo, este es un diagrama de temperatura. El eje Y es temperatura, el eje X es tiempo para un proceso al cual se somete agua. Aquí se parte de agua sólida a la temperatura A hasta llegar a la temperatura B. Pensemos que tenemos hielo en un vaso y lo comenzamos a calentar. Lo vamos a calentar aumentando su temperatura hasta llegar al punto B. La cantidad de calor que yo adicioné aquí se llama calor sensible. No hubo cambio de fase. Pero cuando yo llego a la temperatura de fusión, que es cuando este material se funde, aquí ocurre el cambio de fase. Del punto B al punto C, parte de este hielo se va a convertir en agua líquida. Entonces aquí ocurre el cambio de fase. Ese cambio de fase se lleva a cabo a presión y temperatura constante. Aquí la cantidad de calor que requirió este proceso se llama calor latente. Y bueno, ahora si esa agua líquida yo la caliento del punto C al punto D, de nuevo, hasta llegar a la temperatura de ebullición del agua, de nuevo aquí tengo calor sensible. No hay cambio de fase todavía, pero en el punto de ebullición o de evaporación del agua se lleva a cabo el cambio de fase. Parte de este líquido se va transformando poco a poco en vapor hasta que finalmente todo el líquido se transformó en vapor. Entonces, si sigo calentando, voy a llegar a una temperatura mayor. Entonces, estos dos puntos, este de aquí y este de aquí, a donde ocurre cambio de fase, se le llaman puntos de saturación. Y en esos puntos coexisten las dos fases. Por ejemplo, aquí va a coexistir la fase líquida más la fase vapor, y acá va a coexistir la fase sólida más la fase líquida, que si relacionamos con el diagrama de fases, son todos los puntos que caen dentro de esta línea. Esta es la línea de saturación de vapor. Y para el sólido son todos los puntos que caen en esta otra. Sólido. No, más bien es en la sólido líquido. Estaba marcando la de sólido vapor. Pero en la fusión, la línea de equilibrio es esta. Sólido líquido. Ok. Vamos a resumir en este pequeño diagrama los cambios de fase que pueden ocurrir
de vapor, sólido y líquido. Vamos a comenzar por la ebullición o evaporación. En este diagrama se resumen los cambios de fase. Por ejemplo, la ebullición es el cambio de fase de líquido a vapor. Esto requiere energía. Si yo aporto energía, caliento un líquido para cambiar a vapor, se le llama ebullición. Estas líneas rojas representan que este proceso requiere aportar energía, se requiere adicionar energía al sistema. En cambio, las flechas azules, indican que la mezcla o la sustancia cede energía. Yo necesito retirar energía al vapor, enfriarlo para convertirlo en líquido. A ese proceso se le llama condensación. Y así sucesivamente. Si yo cambio de líquido a sólido, se le llama solidificación. Para esto hay que eliminar energía del sistema. Si cambio de sólido a líquido, se le llama fusión o fundición. Necesito calentar el sólido para pasar al líquido. El cambio de vapor a sólido o de sólido a vapor se llama sublimación. Generalmente se usan como sinónimos, aunque también al cambio de vapor a sólido se le llama depositación. Ahora, los cambios energéticos de cada uno de estos sistemas representan calores latentes. Hay un calor latente de ebullición, que lo voy a representar como delta H. Y en este caso, el calor latente de ebullición es la diferencia de la entalpía del vapor, es decir, es la entalpía del estado final, menos la entalpía del líquido. Y así sucesivamente para todos. Por ejemplo, el calor latente de fusión, delta H de fusión, es igual a la entalpía del estado final, que es el líquido, menos la entalpía del estado inicial, que es el sólido. Y así sucesivamente. También yo tengo un calor latente de condensación. Le voy a llamar delta H de condensación. Y es la entalpía del estado final, que es de la fase líquida, menos la entalpía de la fase vapor. Noten que como la ebullición y la condensación son procesos opuestos, la entalpía de condensación es el negativo de la entalpía de evaporación o de ebullición, también se le llama así. Bueno, y para la solidificación también existe un calor latente de solidificación, que en este caso sería la entalpía del estado final, que es el estado sólido, menos la entalpía del estado líquido. Todos esos son calores latentes. Yo tengo también calor de sublimación, que sería la entalpía del estado sólido menos la entalpía del estado vapor, o viceversa, si estoy considerando el proceso opuesto. Entonces, estos son los cambios de fase que pueden ocurrir en un sistema, dependiendo de si tenemos, bueno, dependiendo de la sustancia pura de la cual estemos tratando. Existe una expansión de este diagrama que considera el cambio de fase de gas a plasma. Aquí yo lo incluí para mencionárselos. El cambio de fase de gas a plasma se llama también ionización. Si yo caliento un gas lo suficientemente, no todos los gases se ionizan, se puede convertir su fase a plasma. El proceso opuesto se llama desionización. Usualmente se utilizan campos eléctricos o campos magnéticos para ionizar un gas y convertirlo en un plasma. El comportamiento de funciones de estado, por ejemplo, aquí se menciona la entalpía, es el siguiente. Por ejemplo, la energía de un plasma
o la entalpía de un plasma va a ser mayor que la entalpía de un gas, y ese a su vez va a ser mayor que la entalpía de un líquido, y ese a su vez que la entalpía de un sólido. Entonces, la entalpía de un plasma es mayor que el valor de la entalpía de un gas y es mayor que la entalpía de un líquido, y este es mayor que la entalpía de un sólido. Esto porque conforme un material es más energético, tiene mayores valores de entalpía, y también esto se cumple con energía interna. Ok, entonces estos son los cambios de fase y más adelante vamos a ver cómo analizar estas cantidades energéticas que nos van a servir para el estudio de la primera ley de la termodinámica en sistemas abiertos, para saber cómo determinar algunas propiedades del sistema.